El caso de hoy comienza en París, Francia, lugar donde nació y creció Agnès Marin. Hija de Frédéric y Paola, todos cuentan que siempre fue una niña muy alegre y estudiosa, pero que todo se torció cuando tenía 11 años. Parece ser que a esa edad la chica comenzó a juntarse con malas compañías y a meterse en problemas, por lo que con 13 años ya era incontrolable. Como podéis imaginar, sus padres estaban desesperados, así que en 2011 tomaron la decisión de matricularla en un colegio interno de Alto Loira, una zona rural de Francia. A este centro de élite acudían estudiantes de toda Europa, ya que se enseñaba una disciplina basada en los valores fundamentales de la paz y el buen comportamiento. Aunque Agnès era una rebelde, pronto descubrió que no había mucho que pudiera hacer en su nuevo colegio, salvo fumar en los pasillos y faltar a clases. Esta escuela tenía una costumbre, y era dejar que los estudiantes fueran a caminar por el pueblo todos los miércoles a primera hora de la tarde para estar de regreso a las 4:30. El problema fue que uno de esos miércoles Agnès salió y nunca más volvieron a verla con vida. El 12 de noviembre de 2011, los estudiantes salieron como de costumbre después de su almuerzo, pero uno no regresó. Durante el recuento, el personal del colegio se dio cuenta de que Agnès no estaba y la preocupación aumentó cuando no se presentó a cenar, sobre todo porque en aquella época el frío ya era intenso. A esto hay que añadir que estaban cerca de un bosque y podía haber sido atacada por un animal salvaje. Debido a esto, sin pensárselo dos veces y sin la autorización del personal, los alumnos agarraron unas linternas y se fueron a buscar a la chica, pero sin éxito. La escuela informó de lo ocurrido a la familia de Agnès y luego denunciaron la desaparición a la policía. A partir de aquí comenzó una búsqueda frenética por la zona con 150 agentes y también un helicóptero. Aún así, no encontraron ni rastro de su paradero. En ese momento comenzó a circular el rumor de que Agnès se había escapado a París para estar con su novio. Sin embargo, los agentes decidieron confiar en su instinto y su siguiente paso fue interrogar a todos los alumnos de la escuela. Gracias a eso encontraron varias pistas que serían cruciales para resolver este caso. Estos chicos contaron que la tarde de la desaparición le vieron salir del bosque y que intentaba taparse con una bufanda en la cara. Algunos compañeros señalaron directamente a otro alumno de 17 años llamado Mathieu Molinas. Estos chicos contaron que la tarde de la desaparición le vieron salir solo del bosque y que intentaba tapar con una bufanda su cara llena de rasguños. También confirmaron que por la noche salió con ellos para buscar a Agnès. Mathieu fue entrevistado y, tal y como contaron sus compañeros, los agentes vieron que tenía heridas por toda la cara. Cuando fue preguntado sobre esto, él simplemente contestó que se las había hecho en una caída. Durante toda la charla, el joven se mostró distraído y contestaba sin interés. Lo curioso es que cambió de actitud para afirmar con contundencia que la tarde de la desaparición Agnès le dijo que estaba esperando a su novio de París para que la recogiera. Esto solo indicaba algo, y era que tal vez él había esparcido el rumor de que la chica se había escapado, pero ¿con qué intención? La historia de Mathieu era bastante extraña, así que la policía decidió registrar su habitación. Fue ahí donde encontraron unos jeans manchados de sangre. En un nuevo interrogatorio, el chico dio otra versión de los hechos. Según contó, la tarde del 12 de noviembre estuvo con Agnès fumando sustancias ilegales en el bosque. Luego encontraron un hongo alucinógeno y tras comerlo, Mathieu vomitó y se desmayó. Cuando despertó, la chica ya se había ido. Sin embargo, un análisis demostró que el joven no había consumido ninguna sustancia, por lo que ante esto, y con el consejo de su abogado, decidió contar la verdad. En esta nueva versión, Mathieu contó que la tarde de los hechos se fue con Agnès al bosque para buscar setas alucinógenas. De repente iniciaron una discusión que llegó a las manos y tras perder los estribos ató a la chica a un árbol, la golpeó, abusó de ella y la hirió con un arma blanca hasta su fallecimiento. Por si esto fuera poco, Mathieu encontró gas inflamable en el bolso de Agnès, así que con esto roció su cuerpo y le prendió fuego. Pero esta no era la primera
primera vez que el chico actuaba así. Los agentes descubrieron que en 2010 Mathieu atrajo a una compañera de colegio de 15 años hasta un bosque y que allí la ató a un árbol para abusar de ella. Afortunadamente, su teléfono sonó y él la dejó ir. Por esto, el chico pasó 4 meses en prisión, pero salió en libertad por recomendación de un psiquiatra, quien dijo que dejando los videojuegos y las sustancias ilegales podría llevar una vida normal. Aún así, un juez dijo que tendría que estar bajo control judicial y también cambiar de colegio. Por eso, acabó en el mismo centro que Agnès. Attends, mais Duncan, il revient. Va, Duncan, tu reviens. Finalmente, Mathieu llevó a la policía hasta el punto exacto del bosque donde dejó el cuerpo de la joven. Luego, la autopsia confirmó todo lo que dijo que le había hecho, además de que en su propia ropa estaba el ADN de Mathieu. Este sujeto fue detenido y acusado de asesinato, hasta que finalmente en 2013, y a pesar de su edad, le condenaron a cadena perpetua. On a découvert toute l'horreur des actes de la fin de notre fille et on peut seulement dire que ce verdict, Agnès a été respectée. C'était important de mettre cet individu à l'abri de toute tentation et encore une fois, loin de le mettre à l'abri de vos enfants. Ceux qui ont vu Mathieu pendant ces 10 jours d'audience, je pense, ont été effrayés. Quand on voit le rapport d'autopsie, quand on voit les images du corps et quand on voit l'absence totale d'empathie de l'accusé, oui, je pense que les jurés ont été sous le coup de l'émotion. Profesores, padres y compañeros de clase de Agnès participaron en una marcha silenciosa en memoria de la joven. Su padre contó que todavía no entendía por qué le había pasado algo así a su hija, ya que nunca había hecho daño a nadie. La muerte de Agnès conmocionó a toda Francia y puso sobre la mesa la pregunta de si todo esto se hubiese podido haber evitado. Para responderla, el ministro de Justicia pidió una investigación sobre si el seguimiento del joven había respetado todas las medidas impuestas por el juez. Esto era permanecer en un internado, seguir un tratamiento adecuado y no ir a la región donde había sucedido el caso anterior. Al parecer, todo lo cumplió a rajatabla. Otra pregunta que se hacían los franceses era por qué un internado mixto había aceptado a un chico acusado de abusar de una chica. El director del internado contó que quiso darle una segunda oportunidad a Mathieu. A esto añadió que si bien sabía que el joven había tenido problemas con la justicia, ignoraba las razones de su encarcelamiento. Por su parte, la justicia aseguró que la dirección del colegio estaba al tanto de todo. Como respuesta a lo ocurrido, el gobierno francés decidió que a partir de ese momento, los directores de las escuelas debían estar informados de los delitos cometidos por los alumnos que aceptaban en ellas. En el caso de Agnès, la decisión llegó muy tarde y todos se preguntan si será suficiente. En 2016 salió a la luz que los padres del condenado habían publicado un libro hablando del caso, al que luego le siguió un documental. En sus páginas el matrimonio cuenta que son padres de un asesino, pero que aún así es su hijo y le siguen queriendo. Como podéis imaginar, los padres de Agnès mostraron su indignación, ya que según ellos todo esto reabría sus heridas y lo que estaban haciendo era un espectáculo. Durante el juicio, Dominique Moulinas nunca nos miró, nunca habló. En el estrado empezó diciendo que no era fácil ser el padre de Mathieu. Se preocupa más por sus problemas que por los de su hijo. Declaraciones de los padres de Agnès.
Este caso comienza con Betty Jo Sponsel, nacida el 13 de diciembre de 1990 en Wichita, Kansas. Hija de Nancy David, se sabe que desde pequeña su sueño era ser farmacéutica, algo que consiguió tras graduarse en la Universidad de Arkansas, un lugar donde además en 2017 obtuvo un doctorado en este campo. Durante su etapa universitaria, Betty conoció a Connor Bowman, un estudiante de medicina que también se estaba formando en el área farmacéutica y con quien inició una relación de pareja. Finalizados sus doctorados, Betty se quedó en Topeka para completar su residencia, mientras que Connor continuó en su universidad para obtener el título de médico especializado en intoxicaciones. En diciembre de 2019, terminados ya sus compromisos estudiantiles, el hombre le pidió a Betty que se casara con él. La mujer publicó su compromiso en Facebook y recibió una avalancha de comentarios positivos por parte de amigos y familiares. El 31 de mayo de 2021, Connor y Betty se casaron en el Rhapsody de Missouri y pasaron su luna de miel en Hawái. Inmediatamente después se mudaron a Rochester, Minnesota, donde ambos aceptaron trabajar en la clínica Mayo. Es verdad que esta nueva aventura les iba a alejar de sus familiares, pero la Mayo tenía uno de los programas más competitivos y valorados del país, por lo que no podían dejar escapar esta oportunidad. Allí, Betty trabajaba como farmacéutica de quirófano y Connor era residente de medicina interna. Todos pensaban que era el matrimonio perfecto, no solo por esto, sino porque en sus redes sociales siempre publicaban fotos de ellos muy felices. Sin embargo, la realidad era bien diferente. Para empezar, lo que muchos no sabían era que la pareja tenía una relación abierta, pero con una condición: no podían enamorarse de otra persona. Además, compartían cuentas bancarias separadas, ya que Connor arrastraba varias deudas importantes de sus préstamos estudiantiles, que solían ser un motivo de conflicto para el matrimonio. Se sabe que los vecinos veían a los Bowman como una pareja tranquila y reservada que de vez en cuando sacaban a pasear a su perro. Precisamente fue esta mascota la que un día indicó que las cosas no iban bien en la casa, ya que por sus ladridos la policía tuvo que presentarse en el domicilio para mediar en una discusión de pareja. Unos días después, Betty ya estaba muerta. El 16 de agosto de 2023, Betty, de 32 años, fue ingresada en un hospital. Al parecer, la mujer llevaba horas con dolor de estómago y deshidratación, lo que llevó a pensar que se había intoxicado con algún alimento. Pero, para sorpresa de todos, no respondía a los tratamientos habituales y su estado de salud se deterioró rápidamente, tanto que empezó a tener problemas cardíacos y líquido en los pulmones. Por si esto fuera poco, su médico descubrió que una parte del colon de Betty estaba necrótica y tuvo que operar de urgencia para extirpar la sección dañada. Esto solo podía significar una cosa, y era que no se trataba de una intoxicación alimentaria, sino de algo más que no podían identificar. Connor sugirió que Betty podría estar sufriendo de HLH, una enfermedad autoinmune poco común que hace que los glóbulos blancos de una persona ataquen sus órganos. Los médicos le hicieron una prueba para ver si tenía esta enfermedad, pero los resultados no fueron concluyentes y a los 4 días de estar ingresada, Betty falleció. La repentina muerte de la mujer devastó a su familia y amigos, ya que ninguno podía creer que alguien tan joven y saludable como ella tuviese ese triste final. Literally a week before she left, was her describing this double rainbow that she saw in the morning before work while she was walking Crumpet, and she wished us all happiness and hoped that we found beauty in our day, and that was just her. A pesar de que la prueba no había sido concluyente, Connor escribió en el obituario de su mujer que ésta había fallecido de HLH e indicó a la oficina del forense que quería que fuese incinerada de inmediato. Pero no solo eso, Connor también exigió cancelar la autopsia, alegando que su esposa no quería ser un cuerpo diseccionado en una mesa. Muchos pensaron que esta podría ser una reacción natural al dolor. Sin embargo, sus acciones en torno a la muerte de Betty no parecían
eran las de un esposo inocente y afligido. Para empezar, el hombre por su condición de médico tenía acceso a los informes del hospital de su esposa, en los que podía ver todas las pruebas que le estaban realizando durante su ingreso, algo que siguió haciendo después de su muerte. Pero sin duda, las sospechas saltaron cuando la oficina del médico forense alertó al departamento de policía de Rochester sobre la muerte sospechosa de Betty, alegando que la mujer no había tenido síntomas previos de HLH y que necesitaban investigar más. Gracias a esto, las autoridades detuvieron la cremación. A partir de aquí, los agentes obtuvieron una orden de registro para los dispositivos electrónicos de Connor, entre los que se incluían un ordenador portátil que la Universidad de Kansas le había proporcionado para su trabajo en el control de intoxicaciones. Este trabajo implicaba investigar y responder llamadas sobre intoxicaciones, lo que le proporcionaba un conocimiento especializado en la materia. Como lo que hacía era muy confidencial, necesitaba tener una contraseña virtual de red privada a la que solo él tenía acceso. En el historial de búsqueda de este ordenador encontraron algo importante, y era que Connor había estado investigando sobre el nitrato de sodio, el cual limita el transporte de oxígeno a través del cuerpo. Además, días antes de la muerte de su esposa, buscó información sobre cómo comprar online colchicina, un fármaco que se utiliza para tratar la gota y que en cantidades altas puede ser letal. Luego se supo que ni Connor ni ningún otro empleado habían recibido llamadas solicitando información sobre la colchicina, lo que implicaba que este hombre estaba investigando el tema solo por interés personal y no profesional. Como he dicho antes, la colchicina se usa para tratar la gota, y la intoxicación por este producto tiene 3 fases que coinciden con los síntomas que tuvo Betty antes de morir. La primera ocurre entre 10 y 24 horas después de la ingestión y se trata de la fase gastrointestinal, que imita los síntomas de una intoxicación alimentaria. La segunda fase ocurre entre 24 horas y 7 días después de la ingestión. En esta fase, los órganos de la persona dejan de funcionar de manera progresiva. La tercera fase es la de recuperación unas semanas después, en caso de que la persona no haya muerto por insuficiencia multiorgánica y sepsis. Los agentes también descubrieron que el 10 de agosto, es decir, unos días antes de los hechos, Connor utilizó Internet para convertir el peso de Betty a kilogramos y multiplicarlo por 0,8, y todo porque se considera que 0,8 miligramos por kilogramo es la dosis en la que la colchicina puede ser letal. Pero sin duda lo que le señaló directamente fue la autopsia, ya que tras analizar varias muestras se determinó que la mujer no padecía HLH y que había fallecido por el efecto tóxico de la colchicina. A raíz de este informe, el forense confirmó que la muerte de Betty había sido un homicidio. Una amiga de la mujer también proporcionó información importante a los investigadores. Ese 10 de agosto ya mencionado, esta amiga fue a casa de Betty y probó un batido que su marido le había preparado. Según ella, el sabor era muy desagradable y le extrañó que Connor le hubiese preparado un batido, ya que no era algo habitual en él. Las dos amigas incluso bromearon diciendo que el hombre estaba intentando envenenarla, y aunque no iban en serio, Betty decidió tirar el batido a la basura. El 14 de agosto, Betty le envió un mensaje a uno de sus novios para decirle que tenía unos días libres en el trabajo y que estaba deseando verlo. Al día siguiente se reunieron y luego por la noche, poco antes de enfermar, le dijo que ya estaba en casa bebiendo algo con su esposo. En un mensaje posterior, la mujer le dijo a su amante que no había podido dormir porque se sentía muy mal después de haber tomado una bebida y un batido que le había hecho su marido. Otra amiga de Betty aportó más datos importantes que tenían que ver con su relación abierta. Al parecer, Connor se había enamorado perdidamente de su nueva novia y cuando Betty se enteró, se enfrentó a él y luego le pidió el divorcio. 3 días después de la muerte de su esposa, un amigo le visitó en su casa y se dio cuenta de que su nueva novia no solo estaba viviendo allí con él, sino que además
había quitado todas las fotos de Betty. Es verdad que Connor podría haber aceptado el divorcio, pero tenía muchas deudas y tras la muerte de su esposa recibiría $500,000 de su seguro de vida. Sin duda, para los agentes, este era un motivo más que suficiente para acabar con ella. Hay que decir que Connor no fue nada cuidadoso, tal vez pensando que por su condición de médico nadie sospecharía de él. Para que os hagáis una idea, poco antes de la muerte de Betty, él ya ponía en sus aplicaciones de citas que era viudo y ni siquiera borró su historial de búsquedas. Aquí la policía encontró si se podía rastrear un paquete de Amazon, ya que la colchicina la compró por este medio, y en caso afirmativo, si esto podría ser presentado en un juicio. Finalmente, el 20 de octubre de 2023, Connor Bowman fue detenido en un control de tráfico y acusado del asesinato en segundo grado de su esposa. Luego, durante una nueva inspección realizada en su casa, encontraron el recibo de un depósito bancario de $450,000 perteneciente a un seguro de vida, lo que dejaba claro que había acabado con su esposa utilizando sus conocimientos médicos y que sin duda lo había hecho por dinero. Se sabe que el 18 de enero de 2024 este sujeto compareció ante el tribunal para una audiencia general y allí un gran jurado, ante las pruebas presentadas, decidió cambiar la acusación a asesinato en primer grado. Ahora solo hay que esperar a que se celebre el juicio, donde si es declarado culpable podría ser condenado a cadena perpetua. La joven de la imagen era Laken Hope Riley, nacida el 10 de enero de 2002 en Marietta, Georgia. Hija de Jason Riley y Allison Phillips, se sabe que tenía una hermana menor llamada Lauren. Aunque sus padres estaban divorciados, todos se llevaban muy bien, incluso con John, el marido de su madre, y quien era como un segundo padre para ella. Sus conocidos cuentan que Laken estaba muy aferrada a la fe católica y que era una chica muy generosa a la que le gustaba ayudar a los demás, tanto que durante unos meses se fue como misionera a Honduras. En la escuela secundaria formó parte del equipo de cross country, ya que le encantaban los deportes al aire libre, y tras graduarse, su afán por ayudar a otros la llevó a querer estudiar enfermería. Para ello, se matriculó en la Universidad de Augusta, que se encuentra en una ciudad de Georgia llamada Atenas, y se instaló junto a otras chicas en un apartamento del campus. Allí Laken era muy querida y siempre sacaba muy buenas notas, pero por desgracia, una mañana salió a correr y nunca más regresó con vida. El 22 de febrero de 2024, Laken se levantó temprano y a eso de las 9:05 le envió un mensaje a su madre para decirle que iba a salir a correr por el campus. Minutos después la llamó, pero la mujer no pudo responder. A las 9:11, los servicios de emergencia recibieron una llamada un tanto inquietante desde un número de teléfono ubicado en el campus de Augusta. Se sabe que el operador respondió, pero que la comunicación se cortó abruptamente. Luego intentó contactar con este número 2 veces sin éxito. Tiempo después se supo que el número pertenecía a Laken Riley, de 22 años. Durante los siguientes minutos y horas, todo fue un caos. Por un lado, la madre de la chica se puso muy nerviosa porque su hija no contestaba ni a las llamadas ni a los mensajes de texto. De hecho, en ellos se puede ver su desesperación. 9:38 de la mañana. Llámame cuando puedas. 9:58 de la mañana. Me estás poniendo nerviosa. No me respondes cuando estás corriendo. ¿Estás bien? Por otro lado, Lily Steiner y Sofía Magana, las compañeras de piso de Laken, también comenzaron a preocuparse, ya que eran las 12 de la mañana y su amiga se iba a perder todas las clases porque no había vuelto de hacer deporte. Sabiendo que algo iba mal, salieron a buscarla por el camino que ella solía recorrer. No fue hasta las 12:38 cuando un oficial de policía del campus, que estaba haciendo su ronda habitual, se encontró con una escena impactante, y es que en un sendero que había cerca de una zona boscosa yacía el cuerpo sin vida de Laken. Al lugar acudieron varios agentes
agentes de policía, quienes a primera vista pudieron observar que la chica había sido atacada de manera brutal. Luego, tras enterarse de lo ocurrido, los padres y la hermana de Laken fueron hasta allí, y hay que decir que las imágenes de ese momento son bastante desgarradoras. I don't want to tell you yes or no because I don't have names. I don't know who anybody is. This is a pretty serious incident. La autopsia reveló que la chica falleció por un fuerte traumatismo en la cabeza combinado con la privación de aire. Además, su reloj que medía la frecuencia cardíaca se paró a las 9:28 de la mañana, lo que ayudó a establecer la hora exacta de la muerte. El forense también observó que Laken había luchado con todas sus fuerzas por su vida, por lo que gracias a esto había ADN del culpable debajo de sus uñas. Para sorpresa de todos, nada más introducir la muestra en la base de datos de la policía, los agentes obtuvieron un resultado. Se trataba de José Ibarra, de 26 años. Este sujeto enseguida fue localizado por la policía y hay que decir que aparte del ADN había más cosas que le implicaban en el crimen. Para empezar, tenía rasguños recientes en sus brazos y vivía en un complejo de apartamentos que estaba a 1,5 kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo. Por si esto fuera poco, al revisar las cámaras de vigilancia, los agentes vieron cómo minutos antes de los hechos, un hombre muy parecido a José saltaba a uno de los muros del campus. Casi al mismo tiempo, en otra grabación, Laken aparece trotando por un sendero con su teléfono móvil en la mano izquierda, hasta que finalmente desaparece de la vista de la cámara. En el Snapchat de José, la policía también encontró varias cosas interesantes. Al parecer, la mañana del crimen publicó un selfie y la ropa que llevaba puesta era igual que la del hombre que fue grabado saltando el muro del campus. Luego fue visto tirando una chaqueta ensangrentada y guantes desechables cerca de su apartamento. Estos objetos fueron encontrados y tras un análisis se supo que en ellos había ADN y pelos de Laken. Con todas estas pruebas, el 23 de febrero, José Ibarra fue arrestado y acusado de 10 cargos, entre ellos homicidio doloso, secuestro y homicidio grave. Enseguida, las autoridades se enteraron de que tanto él como su hermano eran miembros de una banda venezolana llamada Tren de Aragua. De José se sabe que nació en Venezuela, donde tenía antecedentes, y que en septiembre de 2022 entró de manera ilegal en Estados Unidos a través de la frontera de El Paso, Texas. Nada más pisar suelo norteamericano, fue detenido por las autoridades federales, pero posteriormente fue liberado dentro del país y llevado al refugio para inmigrantes del Hotel Roosevelt en Nueva York. Luego, financiado por el gobierno, tomó un vuelo que le llevó a Georgia. José enseguida comenzó a delinquir y, de hecho, fue arrestado varias veces. Sin embargo, siempre acababa en libertad. En diciembre de 2023 emitieron una orden de arresto en su contra porque no se presentó en la corte por un caso de robo en una tienda local de Georgia. 2 meses después, acabó con la vida de Laken.
El juicio contra José Ibarra, el cual por cierto ha sido muy mediático, comenzó el 13 de noviembre de 2024 y tuvo una duración de 4 días. En el proceso, la Fiscalía argumentó que el crimen fue un delito de oportunidad. Según su teoría, José saltó el muro del campus con la intención de abusar de una mujer de manera aleatoria. En ese momento se encontró con Laken, pero la chica se resistió y acabó con su vida. Los fiscales también presentaron una gran variedad de pruebas de ADN, datos digitales y cámaras de vigilancia que conectaban a José con los hechos. Otra prueba importante fue la huella de José en la pantalla del móvil de la chica y que demostraba que él colgó su teléfono cuando intentó pedir ayuda. Pero a pesar de todo esto, la defensa se centró en sembrar dudas sobre dichas pruebas y ofreció una teoría alternativa que responsabilizaba del crimen al hermano de José. Las pruebas que están sujetas a más de una interpretación no son prueba más allá de una duda razonable. Le recordaría a su señoría que incluso si piensa que las teorías alternativas de las pruebas son menos probables, pero presentan alguna duda razonable, aún estaría obligado a encontrar al señor Ibarra inocente, argumentó de Kaylin Beck, abogada defensora de José. Por mucho que dijese la defensa, lo cierto es que en las uñas de Laken hallaron ADN de José y por eso el responsable del laboratorio científico que analizó esta prueba subió al estrado. Según testificó este hombre, la única forma de que esa muestra llegara hasta allí era por contacto directo con la víctima. Your Honor, Laken Riley herself has given you all the evidence you need alone to find this man guilty of every single count in this indictment. And as I said in my opening, and what the evidence has shown in this case, is that she did fight. And it is a direct result of that fight that gives you all the physical evidence you need to convict him. And if you only had that physical evidence, you would have enough to convict him. But what you have heard in the last few days in this trial is video evidence laid on top of the physical evidence that corroborates it. Digital evidence laid on top of the physical evidence and the video evidence that all corroborate one another. And the three forms of that evidence in this case, the physical evidence, the video evidence, and the digital evidence, combined twist this very powerful knot that this defendant cannot get out of. There is no way out for him. Tras ver las pruebas, escuchar los testimonios de docenas de expertos, agentes de la ley y las compañeras de piso de Laken, José Ibarra fue declarado culpable de todos los cargos. En ese momento se podían escuchar de fondo los sollozos de la familia y amigos de la chica. I'll now announce the verdict. In the state of Georgia versus Jose Antonio Ibarra, case SU 24CR0323, count 1, malice murder. I find the defendant guilty. Count 2, felony murder. I find the defendant guilty. Count 3, felony murder. I find the defendant guilty. Count 4, felony murder. I find the defendant guilty. Count 5, kidnapping with bodily injury. I find the defendant guilty. La madre y la hermana de la joven contaron ante el tribunal el impacto que había supuesto para todos la muerte de Laken. Este monstruo nos quitó la oportunidad de ver a Laken graduarse de la escuela de enfermería. Nos quitó la capacidad de conocer a nuestro futuro yerno. Destruyó nuestras posibilidades de conocer a nuestros nietos y se llevó a mi mejor amiga. La fiscalía no quiso pedir la pena capital, así que finalmente el juez condenó a José a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y hay que decir que mientras se desvelaba la sentencia, el sujeto no mostró ninguna emoción, al igual que hizo durante el juicio. Este caso puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre las políticas de fronteras abiertas, las cuales para muchos fallaron a Laken. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, calificó la muerte de la chica como un sinsentido y criticó la política de inmigración de ese momento, diciendo que nadie debería haber permitido que José entrara en Estados Unidos. Tras lo ocurrido con Laken, los funcionarios de
Georgia promulgaron una legislación de aplicación de la inmigración. La ley requiere que los funcionarios de cumplimiento de la ley locales y estatales verifiquen el estatus migratorio de aquellos mayores de 18 años que han sido arrestados, están detenidos o aquellos en los que un agente tiene causa probable para creer. En 2013, Ashley Grayson, una trabajadora de correos de Dallas, no estaba pasando por su mejor momento. A la mujer de 24 años le acababan de embargar su coche por falta de pago y, desesperada, vio que la única solución para ganar dinero rápido era dedicarse a las redes sociales. Curiosamente, le fue bien y en 2017 renunció a su empleo para dedicarse de lleno a la creación de contenido. Así lo contó en una publicación de Facebook. Ahora gano más en un mes con mi negocio que trabajando 3 meses en la oficina de correos. He triplicado mi salario trabajando desde casa y ayudando a otros a alcanzar sus metas, así que ya es hora de dar un salto de fe y ser mi propia jefa. Desde su casa de Dallas, Ashley se convirtió en una empresaria digital y creadora de contenido de éxito, llegando según ella a ganar $1 millón en tan solo 40 minutos con sus cursos online para monetizar habilidades personales. La mujer se presentaba como una emprendedora de 8 cifras y autora bestseller, atrayendo a miles de seguidores que buscaban replicar su modelo de éxito. Se sabe que ganó más seguidores cuando publicó su fiesta de compromiso con Joshua, el que luego sería su marido, y a la que acudió una famosa cantante. A la influencer le iba de maravilla, pero como siempre pasa en el mundo digital, había otros creadores que le hacían la competencia, por no hablar de que a diario recibía varias críticas. Incapaz de asumir todo esto, Ashley decidió que la mejor forma de seguir triunfando era eliminar del mapa a todas estas personas. En 2021, la mujer estaba desesperada porque alguien de Texas no paraba de criticar su trabajo online. Además, le había salido una competidora directa en Mississippi, a la que acusó de crear perfiles falsos para dejar comentarios negativos en sus redes sociales. En 2022, la frustración y paranoia de Ashley fue en aumento, así que, junto a su marido Joshua, ideó un plan. Según varios medios, en septiembre de ese año quedaron con una pareja de antiguos amigos que residían en Memphis con la excusa de ofrecerles un negocio. Durante la reunión, Ashley ofreció a la pareja $60,000 para acabar con la vida de 3 personas. Una, su competidora de Mississippi. 2, la persona de Texas que dejaba comentarios negativos. Y por último, su exnovio, el cual le resultaba muy molesto. A simple vista, la pareja de Memphis aceptó el negocio. Sin embargo, tras la reunión, hablaron con la policía para denunciarlo todo. Como prueba aportaron un vídeo que Ashley les acababa de enviar ofreciendo $5,000 extra para acabar de manera inmediata con su competidora de Mississippi. Para obtener más pruebas, la ya mencionada pareja hizo fotos de un altercado policial no relacionados con ellos y se las envió a Ashley, diciendo que habían intentado acabar con la competidora de Mississippi, pero que habían fallado. Por este supuesto intento, la influencer les pagó $10,000 más. A mediados de 2023, las autoridades federales ya tenían pruebas suficientes, por lo que arrestaron a Ashley y a su marido, quienes fueron acusados de intento de asesinato y de utilizar instalaciones interestatales en su plan. Después del juicio, en octubre de 2024, Ashley fue condenada a pasar 10 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional, mientras que su marido Joshua fue absuelto de todos los cargos. Regan Fonden, el fiscal interino de Tennessee, lo calificó todo como un crimen del siglo XXI, en el que las disputas online y las rivalidades sin sentido se filtraron al mundo real. Además, quiso subrayar que aunque no se produjo ningún daño físico, el coste emocional para la víctima y su familia fue inmenso. Sin duda, para él la respuesta proactiva de las agencias investigadoras evitó que ocurriera un delito más grave. Es importante mencionar que en el juicio se supo que en 2022 varias personas denunciaron a Ashley por estafa en sus cursos, ya que cuando le pagaban la cifra de $2,000 que exigía, eran bloqueados. Eric Barnes, detective del Departamento de Policía de Dallas, dijo esto sobre el caso de Ashley.
after a few years of investigating murders, you think you've seen it all, and something like this pops up and it just kind of shocks your conscience a little bit. That was the one thing that was kind of shocking about this. When you read the articles on this case, it sounds like she was negotiating somebody to like delete a social media account and not actually take a human life. I think that sometimes in the virtual world, disturbances and disagreements actually turn physical, but they were separated by miles. So it wasn't like she could just drive down the street and have access to these people. She had to actually put some time and thought into this, so she was well aware of what she was doing. También habló sobre cómo las disputas en Internet pueden empezar de manera inocente y acabar en drama. Luego mencionó también que Ashley, a pesar de su éxito, no pudo superar que alguien le hiciera la competencia o que hablara mal de ella. One thing that's been common, it seems that internet feuds often can turn very violent. Something as harmless as leaving a comment on someone's stream or someone's videos or posts can lead to someone getting killed. And it's a little hard to connect those two, but it's been a common thing that's been going on over the last couple of years. And it's just hard to believe that social media has taken that turn where, the most challenging part of investigating for hire cases, your gunman or your person that's involved with the actual act, they're normally the first group that's targeted by law enforcement. So typically, if the case is going to have any success at all, you're able to get the actor that actually carries out the murder. But to be able to work a level beyond that and go and get the mastermind is what all investigators try to aim for. Those are the most difficult cases to solve and actually get to that part, because in the part where she sat back, she planned, she conspired, she drew up how this was going to be carried out. She also included the fact that she wasn't going to get caught, and she did everything that she could to kind of insulate herself from her perspective. But I think sometimes in these cases, the people that actually play in these cases, they're not criminals. And I think that actually worked against her. She tried to put together this elaborate plan, and from her day-to-day business, she's a social media personality, and she's not an actual killer. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.